La noche de julio pasada, una noche inusual para mí, visité un sitio web específico y me suscribí a su membresía premium por 100 pesos. Estaba viendo una transmisión en vivo protagonizada por una mujer atractiva. Aunque había visto mujeres más atractivas, algo en esa escena me afectó profundamente. La mujer era referida como Hot Housewife Jana, pero yo sabía que su verdadero nombre era Callie. Resultó que Callie era mi esposa. Después de su cercanía, el compañero de Callie comentó, bueno, cariño, eso fue bastante agradable. Apuesto a que tu esposo no puede hacerte feliz como yo, ¿verdad? Kelly, o Hot Housewife Jana, le sonrió y respondió rápidamente, bueno, Mario, eso fue realmente agradable, pero solo para que sepas, nadie enciende mi pasión como mi esposo. He estado con algunos hombres, pero ninguno me hace tan feliz como él. Eres bueno, pero él es increíble, así que sigue intentando más duro. Ella le dio otra sonrisa. Confundido, Mario preguntó, si él es tan fantástico, ¿por qué estás engañándolo al estar aquí y dejarme estar contigo? Callie mantuvo su sonrisa y respondió, no planeé que sucediera, pero disfruto la emoción. Me alegra que seas parte de esto. También lo hago porque puedo salirme con la mía, y él nunca se enterará. Realmente amo a mi esposo con todo mi corazón, y después de 3 noches aquí, me di cuenta de lo mucho mejor que es el que lo que obtengo aquí. Me hace amarlo y apreciarlo aún más. Como mencioné anteriormente, esos 100 pesos fueron bien gastados porque pude ver lo que estaba sucediendo con mi amada esposa sin necesidad de costosos equipos de vigilancia o investigadores privados. Probablemente te estés preguntando cómo terminé aquí, y qué llevó a esa noche en la que visité este sitio. Es una pregunta válida, y supongo que la respuesta más honesta sería un golpe de suerte, un raro giro del destino que llegó a mi vida, no la suerte de que mi esposa estuviera involucrada con Mario, sino más bien que ahora sabía que estaba siendo infiel. Callie y yo llevamos casados poco más de 8 años. Nos conocimos por primera vez durante nuestros días de escuela primaria. Ambos crecimos en las cercanías de un pequeño pueblo en el centro de Illinois. Mientras ella vivía en la ciudad, yo residía en el campo. Su padre era dueño del elevador de granos más grande de la zona y mi padre poseía la granja de granos más grande. Dado que nuestros padres hacían negocios juntos, era natural que nos conociéramos, asistiéramos a la escuela juntos y nos hiciéramos amigos. No te aburriré con historias de amores de escuela, romances de secundaria o incluso nuestras experiencias universitarias. Ambos tuvimos citas y, sí, tuvimos relaciones con otras personas. No nos comprometimos exclusivamente el uno con el otro, pero en el fondo, supongo que ambos sabíamos que deberíamos ser una pareja. Fue durante nuestro tercer año en la Universidad de Illinois cuando decidimos ser exclusivos, y más tarde, le pedí que se casara conmigo. 1 año y medio después, justo una semana después de graduarnos, nos casamos. Ambos obtuvimos títulos en administración de empresas. La vida era genial, o al menos eso pensaba, hasta esa fatídica noche de julio. Pero dejemos que continúe. Hace 3 años, los padres de Callie se jubilaron y se mudaron a Phoenix, Arizona. Callie, su hermana Amber y sus 2 hermanos, Tom y Carl Gentry, compraron el 48% de las acciones del negocio de granos a su padre, Tom Sr. Él deseaba mantener un interés de control durante algunos años para brindar apoyo financiero a su crecimiento, disminuyendo gradualmente su participación hasta que ellos poseyeran completamente el negocio. Amber está casada con un amigo mío, Walter Swanson, conocido como Wally, quien también es agricultor de granos. Él administra una granja apenas más pequeña que la mía. Vivimos cerca y disfrutamos pasar tiempo con ellos. Tom y Carl administran conjuntamente el negocio de granos, mientras que Callie se desempeña como controladora, manejando los aspectos financieros. Amber trabaja en la instalación, tratando con clientes y administrando transacciones de venta de granos. Es un negocio familiar con unos pocos empleados adicionales, principalmente conductores de camiones y manipuladores de granos durante la temporada de cosecha. También contratan a algunos trabajadores a tiempo parcial. Esa es suficiente información de fondo. Sumergámonos en la desafortunada historia de cómo descubrí que mi esposa se involucraba con otro hombre en línea y lo que sucedió después.
Los 4 hijos de los Gentry pusieron un tremendo esfuerzo en finalizar el acuerdo para la compra del negocio de granos de su padre. Aunque no estuve muy involucrado, sabía que tenían que trabajar diligentemente para lograrlo. Hubo reuniones con bancos, el Departamento de Agricultura de Illinois, aseguradoras y muchos más. Todos estaban bastante agotados después de completar el trato. Afortunadamente, todo esto ocurrió durante el invierno, que era la temporada más tranquila para ellos. Para mí, fue después de la temporada de cosecha, así que no necesitaba la ayuda de Callie en la granja tanto como lo haría durante mis 2 momentos más ocupados del año. Aunque ella no participaba en el trabajo agrícola real, manejar 2.200 acres de maíz y soja me mantenía extremadamente ocupado durante esos tiempos, y dependía de Callie para realizar mandados y varias tareas. Dado que nuestros horarios no eran agitados, Callie y Amber decidieron tomarse unos días libres e ir a un spa para relajarse y descansar. Reservaron un spa para una escapada de 3 noches. Las damas regresaron de su retiro en el spa sintiéndose relajadas y rejuvenecidas. Decidieron repetir la experiencia en julio, una vez que terminara la temporada de siembra, el año siguiente. Programaron otro fin de semana en el spa. Fue durante esta visita al spa en particular que encontré el video en línea. Dan Marvel, el agente de campo del Departamento de Agricultura de Illinois en nuestro condado, pasó por allí durante una visita de rutina a su área de responsabilidad. Kelly y yo conocíamos a Dan desde la universidad, y cuando preguntó por ella, mencioné que estaba en una escapada en el Spa P. Dan me miró curiosamente y mencionó que algo extraño estaba sucediendo allí, algo que yo podría querer investigar. Explicó que un primo suyo solía trabajar en ese spa como masajista y había compartido algunas historias bastante escandalosas sobre lo que sucedía allí. Mencionó que había un sitio web con un nombre diferente, posiblemente relacionado con placeres, aunque dudaba en entrar en detalles. Sugirió que lo investigara. Soy un entusiasta de Internet que disfruta buscando contenido interesante, así que esa noche decidí explorar y eventualmente tropecé con P-Spa. Encontrar la transmisión en vivo fue rápido, y el espectáculo comenzó. Podría contar los eventos de esa noche, pero ¿cuál es el punto? Experimenté dolor, lágrimas, enojo, depresión y un torbellino de emociones por las que típicamente pasa un hombre cuando descubre la infidelidad de su esposa. Pronto descubrí que no era la primera vez que ella había engañado porque Tispa tenía una sección de archivo y pude acceder a videos de sus 2 visitas anteriores, junto con videos de las 2 noches anteriores que Callie y Amber habían estado allí con una membresía premium. Tenía la opción de descargar cada video por 20 pesos adicionales por video. En total, descargué 8 videos por 160 pesos, para un total de 260 pesos. Tenía todas las pruebas que alguna vez necesitaría para solicitar el divorcio de mi esposa. Simplemente no había descubierto mi plan todavía, pero sabía que tenía que empezar inmediatamente. No esperaría un mes, 2 semanas o incluso una sola semana para tomar medidas. En mi mente, cuanto antes nos separáramos, mejor. Tenía pruebas en video de que ella había tenido cercanía con otro hombre al menos 8 veces. Ella había tenido cercanía con al menos 2 hombres diferentes, Mario y Steve, en los videos que había descargado. No sabía y francamente no me importaba si había más de 2 hombres involucrados. 2 eran más que suficientes. Creé varias copias de DVD de los videos y los guardé en un lugar altamente seguro. Cuando mi padre construyó nuestra casa, instaló una caja fuerte en la pared accesible a través de un panel oculto en la estantería empotrada en la oficina. Una vez que las copias estuvieron seguras, eliminé todas las referencias al spa Placeres Naturales de mi computadora y eliminé todos los archivos originales. Aparte de las copias de DVD, ya no quedaba rastro de la evidencia. Con todo ordenado, tomé mi teléfono celular y le envié un mensaje de texto a Callie en su celular. Callie, soy Jack. Me entero de lo que estás haciendo en los spas P y tengo pruebas para demostrarlo. No te molestes en volver a la casa si decides volver en absoluto. Esta casa ya no es tu hogar, y pronto no seré tu esposo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo en los próximos días. Se pueden hacer arreglos para que recojas tus pertenencias personales en ese momento.
Parecía que Callie había apagado su teléfono celular y no recibió mi mensaje de texto hasta la mañana siguiente, ya que no escuché nada de ella esa noche. Sin embargo, temprano al día siguiente, mi teléfono comenzó a sonar. Pude ver en la identificación del llamante que era Callie, así que opté por no responder. Poco después, me dejó un mensaje de voz. Jack, ¿de qué estás hablando, cariño? No tengo idea de lo que está pasando, pero ¿por qué me enviarías mensajes tan terribles? Amber y yo estamos empacando ahora mismo y estaré en casa en un par de horas. No entiendo qué crees que hice, pero estás equivocado. Hablaré contigo cuando llegue allí, y luego podemos resolver este malentendido. Te amo, Jack. Poco después, mi teléfono celular volvió a sonar, y nuevamente, opté por no contestar, dejándolo ir al buzón de voz. Era esencialmente el mismo mensaje, casi palabra por palabra. No pude evitar preguntarme si ella había preparado lo que iba a decir cuando ignoré la llamada. No pasó mucho tiempo antes de que llegara otro mensaje de texto. Ella parecía un disco rayado al repetir casi exactamente las palabras de sus dos mensajes telefónicos. Dado que no tenía que tener una conversación real con ella, decidí enviarle una breve respuesta por mensaje de texto para confirmar que había recibido sus mensajes pero había optado por no hablar con ella. Simplemente le envié un mensaje de texto, me pregunto si Mario tendría alguna idea de qué demonios estás hablando, cariño. Si se lo pregunto, ¿por qué no lo haces llamar a mí? Le preguntaré qué dije acerca de no volver a la casa. Me refiero a que no pienses que puedes regresar a casa. Se acabó, Callie. No recibí más mensajes de texto, pero más tarde esa tarde, recibí otra llamada telefónica de Callie. Dejó un mensaje: Jack, necesitamos hablar. Me estoy quedando con Amber hasta que tú y yo podamos tener una conversación y resolver este terrible malentendido. Por favor, llama a mi celular y habla conmigo. A la mañana siguiente, visité mi banco y establecí una segunda caja de seguridad. En mi nombre, coloqué una copia de los DVD en esa caja, junto con el acuerdo prenupcial original. También había creado una copia extra del acuerdo prenupcial, ya que tenía una reunión programada con mi abogado a las 11 de la mañana. Aunque estaba seguro de que mi abogado ya tenía una copia, no quería dejar nada al azar. Cuando llegó el momento, ingresé a la oficina de mi abogado, y para mi sorpresa, Callie ya estaba allí. Parecía desarreglada, sus ojos mostraban signos de llanto y su cabello estaba desaliñado. Kelly me dijo: Jack, necesitamos hablar. Inquirí: ¿cómo sabías que tenía una cita aquí? Ella respondió: Richard me llamó cuando programaste la reunión. En ese momento, Richard Warner, mi abogado, salió de su oficina e invitó a ambos a entrar. Mi enojo estaba latente bajo la superficie, así que respondí: no, Richard, no iremos a tu oficina juntos. Tu llamada a Callie ha destrozado mi confianza, y necesito una respuesta clara de ti en este momento. ¿Me representarás solo a mí? Los abogados se supone que son inteligentes, pero parece que este tipo se perdió una buena parte de cerebro porque dijo: no, Jack, si esto continúa, estaré representando a Callie. Resultó que consideraba el negocio de granos un mejor cliente que mi negocio agrícola. Quizás esto se deba a su representación de los miembros de la familia Gentry involucrados en el negocio de granos. Mantuve mi punto de vista sobre este asunto, creyendo que eventualmente se daría cuenta del error en su juicio. Está bien, Richard, por favor asegúrate de que todos mis documentos originales y cualquier copia disponible de contratos y papeleo estén en tu poder y estén disponibles para mí antes de las 4 de la tarde de hoy. Los recogeré personalmente o haré arreglos para que un mensajero los recoja. Quiero que entiendas que he apreciado tu trabajo pasado para mí, sin embargo, estás cometiendo un error significativo aquí. Richard, buscaré servicios legales en otro lugar y mi nuevo abogado se pondrá en contacto contigo pronto. Kelly había permanecido en silencio durante este intercambio, pero luego preguntó en un tono suplicante: Jack, ¿por qué no hablas conmigo ahora para aclarar esto? Respondí: porque, Callie, es evidente que Richard te valora como cliente más que a mí. No participaré en esta conversación contigo sin representación legal, y no confío en él. Richard intervino, diciendo:
Jack, sabes que siempre he sido sincero contigo, así que no tienes nada que temer. En mi mente, pensé, oh, Richard, tengo mucho que temer. No puedes servir a dos amos, como dicen, y está claro a quién has elegido priorizar. Además, ya has demostrado tu falta de confiabilidad cuando llamaste a Callie aquí. Adiós, mi abogado se pondrá en contacto, declaré, y mientras salía, pude escuchar a Callie comenzando a llorar nuevamente. Demonios, ahora tenía que encontrar un nuevo abogado. Bueno, sabía que David Warner era un abogado muy hábil y tenía un fuerte espíritu competitivo contra Richard Warner. Pensé que esa podría ser una buena opción, pero no quería apresurarme sin hacer algunas investigaciones. Los abogados, contadores, banqueros y agentes de seguros son profesionales con los que te asocias estrechamente y necesitas estar seguro de ellos antes de involucrarte. Entendía que las relaciones abogado-cliente son muy importantes porque a menudo implican información confidencial. Como conocía a algunas personas que habían utilizado los servicios de David, llamé a su bufete de abogados y pregunté si podían proporcionarme una lista de referencias. La secretaria dijo que sí tenían una lista y que estarían encantados de enviármela por correo electrónico. En la lista, noté que había 4 amigos míos, así que decidí visitar a 3 de ellos y obtener sus opiniones sobre el trabajo de David. No me llevó mucho tiempo porque los 3 me dieron rápidamente recomendaciones entusiastas para David. No dudé de que manejaría mi caso de manera excelente. Me salté visitar al cuarto amigo, Wally, porque está casado con Amber, la hermana de Callie, y no quería involucrarlo. Llamé a la oficina de David por segunda vez, me presenté y pregunté si podía programar una reunión con él después de las 4 de la tarde. La recepcionista me informó que estaba ocupado hasta las 4:30 de la tarde, pero que verificaría con él para ver si podía reunirse conmigo después de eso. Sabía que existía la posibilidad de que no estuviera disponible, pero tenía que intentarlo. Cuando volvió a la línea, me dijo que el señor Warner se reuniría conmigo a las 4:30 de la tarde, pero que sería una reunión breve porque tenía otros compromisos por la noche. Acepté eso y mencioné que llegaría poco antes de las 4:30 de la tarde. Ella respondió, espero verte a esa hora, señor Agen. Por cierto, mi nombre es Samantha. Soy la esposa de David. A las 4 de la tarde, pasé por la oficina de Richard para recoger mis documentos, pero aún no habían terminado de copiarlos todos. Era evidente que estaban retrasándose, probablemente esperando que cambiara de opinión. Debo admitir que perdí la paciencia y les dije que necesitaba todos mis documentos legales en los próximos 15 minutos, de lo contrario, mi nuevo abogado se pondría en contacto con ellos. Preguntaron quién podría ser, y les dije que lo descubrirían pronto. Esa oficina se puso ocupada después de eso. Creo que tenían 3 personas haciendo copias, y 20 minutos después, tenía cada hoja. Todavía tenía suficiente tiempo para llegar a la oficina de David para mi cita, así que no me quejé más por llegar tarde para cumplir con mi plazo. Tuve mi reunión con David, y aceptó ser mi abogado personal y empresarial. Pregunté si podía dejar toda la documentación que había recopilado con él para su custodia, y accedió a mantenerla en su bóveda hasta que pudiéramos revisarla juntos. Programamos una reunión para el día siguiente, martes, a las 9 de la mañana para revisar toda la documentación y formular un plan para mi divorcio. Cuando salí de la oficina a las 5:30 de la tarde, sonreí a Samantha y le pregunté, bueno, Samantha, ¿te estoy causando problemas, o tus planes para esta noche siguen en marcha? Ella sonrió y dijo, lo hiciste muy bien, señor Agen. Nuestra noche sigue según lo planeado. Me gustaría que todos nuestros clientes fueran tan puntuales como has sido tú, pero por favor, llámame Sam a partir de ahora. Gracias, Sam, y por favor, llámame Jack, respondí. A la mañana siguiente, revisamos toda mi documentación empresarial y contratos. No puedo discutir los detalles aquí debido al privilegio abogado-cliente, sin embargo, puedo decirte que David creyó que todo parecía estar en orden desde una perspectiva empresarial. Pausamos para almorzar, y David y Sam me invitaron a unirme a ellos en el restaurante local. Acepté, y necesitaba pasar por mi banco antes de continuar por la tarde. Eran una pareja encantadora, y tuvimos un almuerzo muy agradable juntos.
Me enteré de que ambos eran unos años mayores que yo, y David mencionó que estaba en el mismo grado que Tom Gentry, pero que no eran cercanos. Supuse que eran demasiado competitivos entre sí. Descubrí que llevaban casados unos 10 años y tenían 2 hijas de 6 y 3 años. Me mostraron fotos, y las dos pequeñas eran muy encantadoras, tomando después de su mamá. Creo que ese almuerzo me hizo mucho bien. Facilitó la transición a una relación con mi nuevo abogado. Sin embargo, el inconveniente fue que me di cuenta de que mi compañera de vida ya no estaba conmigo. David y Sam eran una gran pareja y me recordaban mucho a cómo habían sido las cosas con Callie antes de enterarme de su aventura. Me entristeció, y un par de veces, sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. David no pareció darse cuenta, pero pude ver que Sam lo había notado, y la preocupación cruzó su rostro. Después del almuerzo, visité el banco y hice algunos ajustes para salvaguardar mis activos. También obtuve un cheque de 5,000 pesos a nombre de David Warner Law Offices como anticipo por su trabajo futuro. David aún no lo había solicitado, pero pensé que apreciaría el gesto. Al regresar a la oficina alrededor de la 1:30 de la tarde, estaba listo para continuar con nuestra reunión. Sam me informó que David estaba al teléfono y me llevó a la pequeña sala de conferencias donde habíamos estado reuniéndonos. Ella preguntó si quería café o algo más, y decliné, diciendo que estaba bien. Se sentó a mi lado en una de las sillas y me extendió la mano. David no me informó sobre los detalles, Jack, pero puedo percibir la naturaleza de la discusión de esta tarde basándome en tu comportamiento durante el almuerzo. Noté que llevas un anillo de bodas, así que supongo que está relacionado con tu esposa. Si me lo permites, me gustaría pedirle a David que me permita estar presente en tu reunión esta tarde mientras abordamos lo que necesitas compartir con nosotros. Estaba al borde de romper a llorar de nuevo, así que simplemente asentí con mi consentimiento. Mi enojo había disminuido por el momento, y parecía que las emociones dolorosas eran más prevalentes. Se sentía reconfortante tener a una mujer cerca con su sensibilidad natural. Me di cuenta de que podría necesitar la presencia comprensiva de Sam durante la reunión de la tarde. Relaté toda la historia de descubrir la infidelidad de Callie. Me rompí un par de veces, y Sam intervino para ofrecer simpatía y consuelo. Después de recuperar el control de mis emociones, delineé mis intenciones. A menos que las circunstancias cambien mi opinión, planeo solicitar el divorcio y hacer cumplir los términos del acuerdo prenupcial. David y yo revisamos minuciosamente el acuerdo prenupcial, y sus términos son esencialmente los siguientes: yo conservo el 100% de la propiedad de todos los activos agrícolas, bienes raíces y bienes personales. Callie conserva el 100% de la propiedad de los activos del negocio de granos. Si no ha habido infidelidad, Callie tiene derecho al 50% de nuestros activos financieros. Sin embargo, si se prueba la infidelidad, Callie solo recibe 25,000 pesos por cada año de infidelidad, no el 50%. Yo también solo recibo 225,000 pesos por cada año de infidelidad, no el 50%. Los bienes personales del hogar se dividen por igual independientemente de las circunstancias. David pregunta sobre mi necesidad de proporcionar evidencia de infidelidad. Le respondo, explicándole que tengo la evidencia pero no la revelaré en este momento ni a nadie más a menos que sea necesario para una presentación ante el tribunal, en cuyo caso se la mostraría al juez. A pesar de mi respuesta, David persiste, expresando su necesidad de ver la evidencia para confirmar el caso de infidelidad y estar seguro. Lo tranquilizo, diciéndole que necesita confiar en mí. Mencioné que poseo la evidencia. Sin embargo, también enfaticé mi preocupación por Callie, diciendo que no quería que nadie más presenciara lo que había visto a menos que fuera necesario. Sam tocó el brazo de David y asintió en acuerdo. Eventualmente, David consintió a regañadientes. Durante los siguientes días, Callie me hizo varias llamadas telefónicas y dejó mensajes de voz para mí. No contesté sus llamadas y borré los mensajes sin escucharlos. David también se puso en contacto conmigo e informó que habíamos programado una reunión para el jueves que involucraba a mí, a Callie, a David y a Rachel. Durante la reunión del jueves, planeo hacerle algunas preguntas a Callie. Como responda decidirá si procedo con el divorcio y en qué base.
Veamos cómo se desarrollan las cosas. El jueves a las 10:30 de la mañana David y yo fuimos a la oficina de Rachel para encontrarnos con él y Callie. Cuando llegamos allí, el automóvil de Callie ya estaba en el estacionamiento, así que entramos en la oficina. La asistente de Rachel nos guió a una pequeña sala de conferencias donde esperamos unos minutos antes de que se nos unieran Rachel y Callie. Callie lucía mucho mejor que cuando la vi en la oficina de Rachel a principios de semana. Se había esforzado por lucir bien para la reunión porque se veía hermosa. Hice todo lo posible por ocultar mis sentimientos porque no quería que viera cuánto todavía me importaba. Ella me sonrió y dijo, Jack, espero que finalmente podamos hablar y aclarar este malentendido. Te extraño, y quiero volver a casa. No respondí porque temía que mi voz se quebrara si hablaba. Necesitaba recuperar el control de mis emociones. No sería fácil, pero tenía que hacerlo. David habló, diciendo, estamos aquí para discutir el proceso de divorcio para terminar el matrimonio de Jack y Callie. Creo que deberíamos empezar permitiendo que ambos expresen sus pensamientos y opiniones sobre cómo esta joven pareja puede seguir adelante. Rachel asintió y agregó, mi cliente cree que todo esto es un gran malentendido y está ansiosa por resolver los problemas con su esposo. Había estado luchando por controlar mis emociones, pero Rachel me hizo un favor al avivar mi enojo. En este momento, mi enojo estaba hirviendo, y sabía que podía controlarlo, lo que facilitaba la gestión de mis emociones, heridas y decepciones con Callie. Estaría bien. Dije, eso funciona para mí, Rachel. Tu cliente puede hablar con su esposo. Miré al otro lado de la mesa a Callie y continué, Callie, aquí están los hechos. Cuando nos casamos, firmamos un acuerdo prenupcial. Lo actualizamos hace 2 años cuando te uniste al negocio de tu padre. He traído copias del acuerdo actualizado para que todos las tengan. Kelly parecía un poco sorprendida y dijo en voz baja, pero, Jack, no quiero un divorcio. Quiero ser tu esposa. ¿Por qué no podemos simplemente superar este malentendido y volver a casa para ser felices de nuevo? Casi pasé por alto su comentario y continué, nuestra intención era proteger nuestros intereses mientras disfrutábamos de los beneficios de nuestro matrimonio. Inicialmente, el acuerdo prenupcial era para proteger los activos en mi familia durante generaciones. Luego, cuando te uniste al negocio de tu padre, también se pretendía proteger los activos que han estado en tu familia durante mucho, mucho tiempo, en caso de divorcio. Nuestro acuerdo es muy claro. Mantendré el 100% de los activos de mi familia, y tú mantendrás el 100% de los activos de tu familia. Cualquier deuda relacionada con estos activos empresariales pertenecerá al negocio respectivo, y la otra parte no será responsable. Dado que ambos contribuimos a nuestros activos matrimoniales, nuestro acuerdo describe formas específicas de dividir dinero y propiedad según las circunstancias de nuestro divorcio. Como puedes ver en este documento, tienes derecho a todas tus pertenencias personales como ropa, joyas, tu automóvil y otras cosas que normalmente no conciernen a los hombres. De manera similar, tengo el mismo derecho a mis pertenencias. Todo otro patrimonio personal no agrícola, como muebles, obras de arte, electrónicos, etc., se dividirá equitativamente entre nosotros. El patrimonio personal agrícola, como los hilos y maquinaria y equipos, etc., seguirá siendo completamente mío, ya que son esenciales para la operación agrícola. La división financiera para ti durante un divorcio sería del 50% de nuestros activos si no hubiera infidelidad. Sin embargo, hay 2 excepciones. En caso de infidelidad, como se menciona en el documento, si me divorcias por infidelidad, recibirías solo 25,000 pesos por año o un total de 200,000 pesos, no el 50%. Si yo te divorcio por infidelidad, la distribución sería de 225,000 pesos por año o 200,000 pesos en total, no el 50%. Voy a hacerte algunas preguntas, Callie. Tus respuestas determinarán si procedo con el divorcio y en qué base. Esto también afectará el resultado de cualquier arreglo financiero. Si queremos salvar nuestro matrimonio, Callie, debes responder cada pregunta con sinceridad. Si te niegas o te descubro mintiendo, se acabó. ¿Entiendes? ¿Estás dispuesta a hacer esto para darle una oportunidad a nuestro matrimonio?
Callie parecía sorprendida mientras yo describía los detalles de nuestro acuerdo prenupcial. Rápidamente recuperó la compostura y respondió, sí, Jack, responderé tus preguntas honestamente. Te amo, y quiero que nuestro matrimonio sobreviva. Haré lo que sea necesario para que dejes de hacer esto y me permitas volver a casa. Kelly, me gustaría grabar estas preguntas. ¿Estás de acuerdo? Esta vez, dudó brevemente y se volvió hacia Richard, quien había estado mayormente callado hasta ahora. Richard, como el típico abogado, dijo, Kelly, te aconsejaría que no lo hagas, pero debes hacer lo que creas mejor para ti. Mi abogado, David, intervino, Kelly, estoy de acuerdo con Richard. No te aconsejaría ni a ti ni a mi cliente que grabes esto, pero es a Jack a quien necesitas convencer, no a Richard ni a mí. Haz lo que creas correcto. Kelly respondió, haré cualquier cosa para resolver este malentendido. Sí, adelante y graba esto. Estoy de acuerdo con grabar cualquier conversación entre Jack y yo. David y yo trajimos una grabadora de casetes, así que la colocamos en la mesa donde podría captar todas las voces. Kelly preguntó sobre mis preguntas. Yo respondí, explicando que quería preguntarle sobre su fidelidad, dividiéndola en 3 periodos diferentes. El primer periodo que mencioné se extendía desde el momento en que nos comprometimos a ser exclusivos hasta el día en que nos comprometimos. Le pregunté si había sido fiel durante ese tiempo. Kelly respondió con una sonrisa, afirmando que había sido fiel durante ese tiempo. Sin embargo, señalé que había mentido, marcándolo como mentira número 1, y su sonrisa se convirtió en sorpresa. Añadí que consideraba salir en ese momento, pero decidí no hacerlo todavía. Le pregunté a Kelly si no había estado involucrada en un encuentro íntimo con Larry Avondale 2 días después de que prometimos ser exclusivos. Mencioné que Larry era conocido por jactarse y que me había dicho que ella lo había invitado una noche de martes cuando sus padres estaban fuera, y fueron íntimos en su cama antes de que él se fuera. Él afirmó que ella lo disfrutó y que esperaba más oportunidades en el futuro, incluso después de nuestro matrimonio. Reconocí que ella ya me había mentido, pero podía entender por qué lo hizo, aunque no me gustara. Decidí dejar pasar eso, pero le advertí que no habría más oportunidades y que debería ser sincera a partir de entonces o enfrentar las consecuencias. Continué explicando que después de ese incidente, no confiaba en ella, así que la vigilé de cerca durante los siguientes 6 meses. Durante ese tiempo, no levantó ninguna sospecha, así que eventualmente le propuse matrimonio y le di el anillo que llevaba puesto. Reconocí que tal vez ella lo hubiera querido antes, pero yo no estaba listo para confiar plenamente en ella, así que tuvo que esperar. Le pregunté a Kelly la segunda pregunta, preguntándole si me había engañado durante nuestro compromiso, desde el día que recibió el anillo hasta el día de nuestra boda. Sin dudarlo, respondió firmemente no, absolutamente no. Más o menos esperaba esa respuesta. Expliqué que creía que era cierto porque todavía no confiaba plenamente en ella en ese momento. Mencioné que había seguido vigilándola durante ese año hasta que me sentí seguro de confiar en ella. Richard, para su crédito, sugirió que hiciéramos un descanso. Quería hablar con su cliente y darle tiempo para recuperarse. Tanto él como yo notamos que durante mi discusión sobre Larry Avondale, Kelly se había emocionado mucho y estaba al borde del colapso. Quería que recuperara la compostura antes de que continuáramos, así que decidimos hacer un descanso para almorzar. David y yo recogimos a Sam y nos dirigimos al restaurante local para el plato especial del día. Sam preguntó cómo iban las cosas, y David dijo, creo que Jack está bien. Todavía no ha salido mucho, pero ha sentado las bases para una respuesta honesta para el periodo en que estaban casados. Si Kelly confiesa todo, todavía podría considerar el divorcio, pero también podría ver que ella realmente quiere salvar el matrimonio. Será una decisión difícil, pero creo que puede manejarlo. Por supuesto, si miente, Jack tendrá que decidir cómo proceder a partir de ahí. Sam me miró y pareció percibir mi dolor. Logré una débil sonrisa y dije, esto es increíblemente difícil. ¿Sabes por qué la gente hace cosas tan estúpidas, causando dolor en sus propias vidas y en la vida de quienes aman?
Ella puso su mano sobre la mía y dijo, si tan solo pudiéramos saberlo, Jack, les daríamos una advertencia antes de que tomaran esas decisiones estúpidas. Eso me hizo reír, al igual que a David. Incluso durante estos tiempos difíciles, todavía podía encontrar una manera de reír. Supongo que es un testimonio de la resistencia de las personas. La gente llora en los funerales pero también encuentra momentos para reír. Supongo que es lo mismo con los divorcios, en medio del dolor, todavía puede haber espacio para la risa. Le sonreí a Sam y dije, gracias, Sam. Necesitaba eso. Ella simplemente asintió. Poco después de la 1 de la tarde, regresamos a la oficina de Rachel para continuar nuestra reunión con Callie. Antes de hacer la próxima pregunta, le recordé, debes responder estas preguntas con completa honestidad. Si mientes de alguna manera, será el final de esta reunión y nuestro matrimonio no tendrá ninguna oportunidad. ¿Entiendes? Kelly respondió, sí, entiendo, y te diré la verdad, Jack. Me he preguntado desde el día que nos casamos hasta ahora, ¿alguna vez me has engañado? Las lágrimas le llenaron los ojos, y mi corazón se estremeció por ella. Sabía que esto le dolía, pero no podía consolarla ni dejarla en paz. Necesitaba que se preocupara lo suficiente por nuestro matrimonio como para confesar todo. No sabía si podría evitar el divorcio, pero si me decía la verdad completa, al menos sabría que quería intentar salvar nuestro matrimonio. Sí, Jack. Te engañé. Lo siento mucho. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Le pedí a Rachel y a David que salieran de la habitación porque tenía más preguntas para Callie y no quería avergonzarla frente a esos hombres. Se opusieron, pero insistí en que David saliera, y Callie le indicó a Rachel con la cabeza que también quería que se fuera. Tenía su confesión de infidelidad grabada, lo que sería suficiente para una audiencia de divorcio. No quería que el resto de mis preguntas y sus respuestas quedaran grabadas, así que lo apagué. Kelly respondió a estas preguntas, ¿cuándo, dónde, quién y por qué? Se sonó un par de veces y dijo, oh, Jack, lo siento mucho. Sucedió este fin de semana en PPA. Engañé con uno de los hombres llamado Mario. No sé exactamente por qué sucedió, Jack. Supongo que fue solo un momento de pasión. Amber y yo habíamos tenido un gran día, y después de una maravillosa cena, ambas decidimos hacernos un masaje antes de ir a la cama. Kelly me contó que su masajista era Mario. Mencionó que estaba en la mesa de masajes en la habitación, acostada boca abajo, y como Mario comenzó el masaje, haciéndola sentir bien. Admitió que las manos de Mario se sentían suaves y fuertes, y que no lo detuvo. Agregó que en ese momento, no tenía idea de que las cosas llegarían tan lejos. Luego comenzó a llorar y dijo, oh, Jack, si pudiera retroceder, nunca lo habría permitido, y no estaríamos donde estamos ahora. Tienes que creerme. Me sorprendió escuchar todo esto, pero respondí, aunque esto es impactante, Callie, lo siento mucho, y no sé qué decir, pero por favor, perdóname. Por favor. Ella se quedó allí en silencio, mirando hacia abajo y sonándose. Después de un rato, levantó la cabeza y me miró con una expresión interrogativa. Jack, ¿hay alguna esperanza de que me perdone sin que suene como en un tribunal? Le pregunté. Callie, ¿es esta la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Me miró con una expresión interrogativa y algo desconcertada, como si se preguntara cuánto sabía. Finalmente, respondió, sí, Jack, eso es lo que pasó. Lo siento mucho. En ese momento, mi corazón se estaba rompiendo, y contra todo pronóstico, logré ocultar el dolor de su traición y mi enojo por sus mentiras. Mantuve la compostura, me levanté de la mesa y señalé a David y Rachel que regresaran a la habitación. Miré a ambos hombres y declaré firmemente, esta reunión ha terminado. Actualización, se produjo un robo en mi casa, y aunque el detective encontró evidencia del robo, no estaban seguros de que se había robado. Veamos qué pasa después. Después de eso, caminé hacia la puerta y luego me di la vuelta para dirigirme a Callie. Le dije, Callie, estoy solicitando el divorcio por infidelidad, y los términos de nuestro acuerdo prenupcial se mantendrán. Ella parecía impactada y preguntó, ¿pero por qué, Jack?
confesé mi infidelidad y te ruego que me perdones y continuemos nuestro matrimonio. Por favor, Jack, por favor. Te amo mucho. Por favor, perdóname. Respondí, Callie, me mentiste. No te importaba lo suficiente nuestro matrimonio como para ser completamente honesta. Si lo hubiera sido, ni siquiera estoy seguro de si podría haber continuado con nuestro matrimonio, pero ni siquiera le diste una oportunidad. Tuviste la oportunidad de ser sincera y decir la verdad, pero elegiste mentir. Sé que fuiste infiel más de una vez con Mario, y tengo la evidencia. Te advertí que necesitabas decir la verdad, y no te importó lo suficiente ni a mí ni a nuestro matrimonio hacerlo. Se acabó. Me volví hacia la puerta, la abrí y comencé a alejarme. Kelly gritó, espera, Jack. Te contaré todo, todo lo que quieras saber. Por favor, no me dejes. Me volví a mirarla una vez más, con una mezcla de dolor y enojo, y le dije firmemente, se te advirtió. Tuviste tu oportunidad, y pensaste que podrías salirte con la tuya solo admitiendo un incidente, así que mentiste. Tuviste tu oportunidad, Callie. Le grité de vuelta, se acabó. David rápidamente me siguió y me alcanzó mientras me estaba subiendo al auto. Me agarró el brazo y preguntó, ¿quieres presentar una demanda por infidelidad? Respondí, sí, quiero. Ella tuvo su oportunidad. Debo haberla juzgado mal todos estos años. Quería que le importara lo suficiente confesar todo, pero ni siquiera pudo ser honesta conmigo. Ahora ve y presenta la demanda. Conduje a nuestra casa, que ahora era mi casa, y agarré una cerveza del refrigerador. Agarré dos y entré a mi oficina. Me senté en mi escritorio y bebí rápidamente la primera, luego sorbí la segunda mientras contemplaba todo lo que había sucedido. Tuve varias copias de las descargas de video escondidas en lugares seguros, pero no pensé que necesitaría hacerlas públicas ya que tenía su confesión. Levanté la cabeza de golpe cuando me di cuenta de que había dejado la cinta en la oficina. Inmediatamente llamé a David y pregunté, hola, soy Jack. ¿Agarraste la cinta de grabación de la confesión de Callie antes de seguirme? ¿O no? Lo escuché decir. Olvidé la cinta, Jack. Salí corriendo después de ti para alcanzarte, y me olvidé completamente de la cinta. Lo siento mucho, Jack. Había sido meticuloso en planificar todo, y luego, en mi momento de dolor e ira, lo había arruinado al salir sin la cinta. Maldición. Sugerí, David, ¿por qué no llamas a Rachel y ves si puedes ir allí a recuperarla? Pero supongo que podrían decir algo como, pensamos que tenías todo lo que necesitabas cuando te fuiste, así que simplemente borramos todo. Lo siento. Me sorprenderá si puedes obtenerla, pero no te preocupes. Incluso si no puedes, tengo suficiente evidencia para presentar una demanda por infidelidad de todos modos. David respondió, de acuerdo, hombre. Lo siento. Sé que no querías las descargas de video, y ahora tal vez tengas que usarlas si ella impugna el cargo de infidelidad. Lo tranquilicé, no te preocupes por eso, David. Todo saldrá bien. Después de terminar la llamada con David, agarré otra cerveza del refrigerador. Maldición. ¿Cómo pude ser tan descuidado? No estaba borracho, pero estaba aturdido mientras veía las noticias de la noche antes de irme a la cama. Pensé que escuché un vehículo entrar en el patio, así que me levanté lentamente de mi silla y fui a la puerta trasera. Salí al porche y vi una forma oscura justo antes de que se apagaran las luces. Algo me golpeó en la parte posterior de la cabeza, y luego todo lo que vi fue una luz cegadora antes de perderme en la oscuridad total. Escuché un sonido de pitido, y abrí los ojos para mirar a mi alrededor lo mejor que pude sin moverme. Había aprendido mi lección desde la primera vez. Vi a una enfermera sentada en la silla junto a mí. Hola, Jack. Soy Susan, y soy tu enfermera. Por favor, no intentes moverte, ¿de acuerdo? Todo estará bien, y te explicaré todo, pero por favor, quédate quieto. ¿Me entiendes? Sentí algo en mi garganta, pero logré asentir con la cabeza un poco para mostrar que entendía. Jack, necesito ir a decirle al médico que has recuperado el conocimiento, y luego volveremos aquí mismo, ¿vale?
Asentí una vez más para indicar que entendía. Estaba empezando a entender que debía haber resultado herido y estar en el hospital. Sin embargo, no podía recordar nada sobre cómo había ocurrido. Supuse que alguien eventualmente me pondría al tanto, así que me quedé allí con los ojos cerrados hasta que sentí su presencia de nuevo. Señor Agent, o Jack, dijo el doctor Julius. Sufrió múltiples lesiones de una paliza durante un robo en su casa. Ahora que ha recuperado el conocimiento, estoy bastante seguro de que se recuperará, pero tuvimos que sujetarlo para evitar más lesiones por movimientos bruscos. Estoy seguro de que sentiste el intenso dolor cuando intentaste moverte ayer, ¿me equivoco? Logré esbozar una leve sonrisa mientras asentía para reconocer el dolor. Sí, deberíamos haber sido más proactivos con las sujeciones para ahorrarte ese dolor. Te pido disculpas por eso. Creo que ahora podemos quitar las sujeciones, enfermera Johnson, pero señor Agent, por favor, abstente de intentar movimientos independientes por ahora, ¿de acuerdo? Asentí y señalé el tubo en mi garganta. Sí, también podemos quitar el respirador ahora. La enfermera Johnson se encargará de ello. Quitaron las sujeciones y el tubo, y mi garganta estaba en un dolor excruciable. Inicialmente no podía hablar, pero después de un tiempo, me dieron un sorbo de agua, y pude hablar, aunque mi voz era ronca y dolorosa. Así que hablé en un susurro, ¿podría alguien por favor decirme qué me pasó? El doctor Julius explicó, Jack, son las 7 de la mañana, y acabas de recuperar el conocimiento y te han quitado el respirador. Tu garganta estará dolorida por un tiempo, y por ahora, nos gustaría que descansaras. La enfermera Johnson se quedará contigo, y después de un tiempo para recuperarte, contactaremos a la policía para informarles que estás listo para hablar. Ellos pueden darte todos los detalles de lo que ocurrió. Continuó, puedo decirte que médicamente, tienes algunas lesiones. Los paramédicos llegaron a tiempo para reanimarte, y pudimos reinflar tu pulmón. Para ser directos, has sido agredido físicamente. Monitorearemos de cerca tu condición durante unos días más, y luego probablemente te darán de alta, como se prometió. Tuve el resto de ese día para descansar con la enfermera Johnson cerca todo el tiempo. Para la tarde, ya podía sentarme con ayuda significativa y usar el baño. Susan, la enfermera Johnson, y yo tuvimos la oportunidad de charlar, y descubrí que era compañera de escuela de unos 3 años detrás de mí. Era conocida como Susan Fisk en ese entonces, pero se había casado con Chad Johnson y tenía una hija de 3 años llamada Emily. Similar a Kelly, resultó que Chad también había sido infiel, lo que llevó a su divorcio. Compartí la historia de lo que había estado sucediendo con Kelly, y naturalmente, ella fue bastante comprensiva. A la mañana siguiente, temprano y brillante, tuve una visita de 2 detectives de policía. Harold Robbins y Josh Carter. Antes de que pudieran adentrarse demasiado en su interrogatorio, les pedí que me informaran sobre lo que había ocurrido. El detective Robbins explicó, parece que esto fue un robo que resultó en un ataque contra ti. Encontramos un palo de 2x4 en el porche cerca de ti, y tenía rastros de tu cabello y sangre. No había huellas dactilares en él, así que asumimos que la persona que lo usó llevaba guantes. La puerta de tu casa no mostraba signos de entrada forzada, pero eso se debe a que saliste al porche y la puerta ya estaba abierta, continuó. Cuando registramos tu casa, notamos que varias fotos habían sido retiradas de las paredes. Había una caja fuerte vacía en uno de los cajones del escritorio, y todos los archivadores en la oficina habían sido revueltos. En los dormitorios, los cajones y armarios habían sido registrados, y había compartimentos vacíos en una caja de joyas en el dormitorio principal. Si bien vemos signos de un robo, no estamos seguros de qué fue lo que se llevaron. El detective Carter intervino, una vez que puedas regresar a casa, deberás evaluar las cosas lo mejor que puedas y determinar qué falta. El médico indicó que podría ser otros 3 o 4 días antes de que puedas ir a casa. En ese momento, revisaremos todo contigo, y puedes ayudarnos a actualizar nuestros informes. El detective Robbins tomó la delantera nuevamente, indicando que era hora de hacer algunas preguntas. ¿Qué recuerdas sobre el ataque y los eventos que siguieron? Bueno, respondí, me temo que no es mucho.
Había tomado un par de cervezas y estaba viendo las noticias de la noche cuando escuché un vehículo entrar en el patio. Me levanté para ver qué estaba pasando, salí al porche y vi una figura sombría en la oscuridad justo antes de que se apagaran las luces. No puedo recordar haber visto ni oído nada más hasta ayer. Me temo que no seré de mucha ayuda para resolver quién hizo esto. El detective Robbins continuó, expresando la necesidad de hacer algunas preguntas que podrían ayudar en su investigación, e indagó sobre el paradero de mi esposa durante el incidente. Informé al detective que mi esposa y yo estábamos separados y en proceso de divorcio, así que honestamente no sabía dónde estaba ella en ese momento. El detective luego preguntó si podía llamarme Jack, a lo que accedí. Preguntó sobre el progreso de nuestros trámites de divorcio y si había mucho conflicto entre nosotros. Respondí que no iba bien ya que ella estaba impugnando los motivos. Planeaba presentarlos. Luego preguntó por los motivos del divorcio, y expliqué que pretendía presentarlos por infidelidad y que su acuerdo sería significativamente menor bajo esos términos, lo que ella estaba disputando. El detective comentó que esto le proporcionaba un motivo. Agregué, detective, simplemente no puedo creer que ella haría algo para hacerme daño. No puedo creerlo. Me tranquilizó, diciendo que examinarían eso detenidamente como parte de su investigación. Preguntó si alguna otra persona podría tener un motivo para hacerme daño e indagó sobre cualquier disputa con vecinos, amigos, familiares o cualquier otra persona. Respondí, no puedo pensar en nada. El detective mencionó entonces la necesidad de realizar un inventario completo de lo que faltaba cuando pudiera, y preguntó si había efectivo en la casa, posiblemente en la caja fuerte, y si así fuera, ¿cuánto? También preguntó si había otros objetos de valor en la casa, como joyas y obras de arte valoradas en miles de dólares o más. Les dije, sí, había algo de efectivo en la caja fuerte. Estimo que eran alrededor de 8,000 pesos. Por lo general, mantengo alrededor de 100 pesos en efectivo a mano, pero he usado algo recientemente, así que probablemente sean alrededor de 8,000 pesos. Había algunas piezas de joyería bonitas, pero ninguna valorada en más de 1,000 pesos. No puedo pensar en nada más de valor significativo en este momento. Decidí no mencionar la caja fuerte oculta detrás de la biblioteca en este momento. El detective no lo había sacado a colación y estaba bastante seguro de que nadie lo había descubierto. Quería mantenerlo en secreto si era posible. El detective me dijo, bueno, Jack, creo que eso es todo por hoy. Si recuerdas algo más, no dudes en llamarme. Cuando estés listo para regresar a casa, avísanos para que podamos hacer el inventario. Si tenemos más preguntas, te visitaremos aquí o en tu casa durante los próximos 4 días. Mejoré gradualmente. Tuve muchas siestas, y a veces me sentaba y charlaba con Susan. Tuve varios visitantes, incluidos Wally, Amber, David y Sam. Kelly no vino a verme, y aparte de Amber, ninguno de su familia tampoco me visitó. Dadas las circunstancias, era comprensible, pero habría agradecido la compañía. Richard, el abogado de Kelly, sí vino a verme. Habíamos sido amigos durante años antes de que comenzara el divorcio, y me alegré de su visita. Todos expresaron su simpatía por mi lesión y me desearon una pronta recuperación. Tanto Amber como Sam me besaron en la mejilla antes de irse, y pude ver lágrimas brotando en sus ojos. Pasé por un momento difícil durante esos 4 días. Aunque dormía, tenía algunos sueños bastante inquietantes. A veces me despertaba sintiéndome en pánico, con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos. Algunas veces me despertaba sin saber dónde estaba, pero parecía que Susan siempre estaba allí para reconfortarme con sus palabras y toques suaves. Estoy bastante seguro de que incluso me desperté con un grito una vez, aunque no podía recordar los detalles de los sueños aterradores. Más tarde, supe que Susan se quedaba en el hospital conmigo incluso cuando estaba fuera de servicio. Solo se iba para refrescarse y cambiarse de ropa cada día. Me dijo que era por los problemas en mi matrimonio, y quería estar allí para mí. Estaba realmente agradecido por su apoyo. El doctor Julius vino a decirme que pronto me darían de alta. Me sentí aliviado y me preparé rápidamente para irme. Susan me ayudó a prepararme,
e incluso me llevó en silla de ruedas hasta el vestíbulo donde Wally y Amber me estaban esperando para llevarme a casa. Susan me deseó buena suerte y me dio un cálido abrazo. Pude ver que se preocupaba por mí, pero mi vida estaba en caos con problemas en mi matrimonio y mi salud, así que no busqué una relación más profunda con ella. Mencioné que me gustaría llamarla en el futuro, y eso fue todo. Actualización: tan pronto como entré en mi casa, pude ver el desorden que aún persistía allí. Wally y Amber se ofrecieron a ayudarme a limpiar, pero les dije que prefería dejar las cosas como estaban por ahora hasta que tuviera la oportunidad de revisar todo. Les aseguré que los llamaría cuando estuviera listo para su ayuda, y acordaron a regañadientes, dejándome solo. Mi primera tarea fue revisar la caja fuerte detrás de la biblioteca en mi oficina. Para mi alivio, todo estaba intacto, incluida una cantidad significativa de efectivo, certificados de depósito, acciones, bonos y el DVD que contenía evidencia de la infidelidad de Callie. Estaba claro que nadie había descubierto la caja fuerte, o habrían tomado estos objetos de valor también. Inspeccioné el resto de la oficina y noté que aparte del efectivo, mi computadora portátil y algunas impresiones numeradas de vida silvestre de Charlie Radland, no parecía faltar nada. Sin embargo, vi estados de cuenta bancarios y estados de cuenta de tarjetas de crédito sobre el escritorio, así que alerté tanto al banco como a las compañías de tarjetas de crédito para que estuvieran atentos a cualquier actividad inusual. Durante un par de semanas, la investigación sobre el robo y la agresión progresó lentamente porque la policía carecía de evidencia sustancial que pudiera llevar a un sospechoso. Los detectives Robbins y Carter proporcionaron actualizaciones periódicas sobre su trabajo, pero no surgieron nuevas pistas. Explicaron que debido a la ausencia de artículos de alto valor robados, rastrear posibles culpables a través de receptadores, como en algunos casos, era un callejón sin salida. Durante su última actualización, insinuaron que el caso podría ponerse en espera a menos que surgiera evidencia significativa. En las etapas iniciales de la investigación, me habían interrogado sobre Callie y yo. Fui cooperativo y sincero en su mayor parte. Creía firmemente que Callie no me haría daño y que tomar artículos que habría recibido en el divorcio no tenía sentido. Parecía que los detectives compartían esta perspectiva ya que sus indagaciones sobre Callie no llevaron a nada sustancial. Decidí abrir nuevas cuentas bancarias y solicitar nuevos cheques porque tenía preocupaciones de que mis antiguas cuentas pudieran haber sido comprometidas en cierta medida. Afortunadamente, pude justificar todas las actividades en mis antiguas cuentas, pero me sentía más seguro con las nuevas en su lugar. También adquirí una nueva computadora portátil y reorganicé mi oficina, volviendo al trabajo como de costumbre. Me senté para manejar algunas facturas vencidas y encontré una factura de Rara Sass Inc. Una realización repentina me golpeó. Por primera vez desde el robo, Rara Sass significaba almacenamiento remoto de datos electrónicos. Tenía vigilancia por video de mi propiedad cubriendo la casa, los hilos y el galpón de máquinas. Este metraje se enviaba a la computadora en mi oficina de grano cerca de los hilos y el secador cada noche. Se cargaba en Rara Sass como respaldo. Retenían estos datos, y yo pagaba una tarifa mensual en función de la cantidad de datos que almacenaban. Normalmente, cada mes borraba los datos más antiguos para gestionar las tarifas. Sin embargo, no había borrado nada desde el robo. Tenía pruebas de video. Sin dudarlo, inicié sesión en el sitio web de Rara Sass y seleccioné el día del robo de sus archivos. Descargué todo el día en mi computadora portátil para revisarlo. Esperaba que la calidad del video fuera suficiente para identificar a los culpables que me habían asaltado y robado. Si cumplía con mis expectativas, planeaba crear una copia en un DVD y proporcionársela a los detectives Robbins y Carter para reactivar su investigación. A medida que revisaba las imágenes, quedó claro que no había nada valioso para compartir con los detectives, lo que me llevó a creer que tal vez no resolverían el caso. Con las facturas pagadas, comencé a esbozar mi camino hacia adelante en la vida. Decidí comunicarme con un viejo amigo universitario que trabajaba en Cargill, uno de los mayores comerciantes de granos de Estados Unidos, a través de mi conexión. Organicé una reunión con los tomadores de decisiones en su departamento de adquisiciones. Fue sorprendente cómo las conexiones personales podían hacer que las cosas sucedieran.
Después de aproximadamente 2 semanas, finalicé mis planes con Cargill y también hice un breve viaje a Las Vegas. Volé a Phoenix debido a algunos asuntos comerciales allí y luego regresé a casa para poner en marcha mis planes. Contacté a David y le pedí que organizara una reunión con Kelly, sus hermanos Tom y Caro, y su hermana Amber en Gentry Grain. Le instruí que mencionara que, con el inminente divorcio, las reservas de granos del estado podrían no ser suficientes porque no podían incluir mi almacenamiento de granos. Quería discutir la situación con ellos y encontrar una solución. El mensaje de David los sorprendió, pero aceptaron de inmediato reunirse conmigo. Parecía que no habían considerado las implicaciones de que mis granos ya no formaran parte de la ecuación. Entré en la oficina y saludé a todos. Hola Tom, Carl, Amber, Kelly. Supongo que entendieron una de las razones por las que sentí que deberíamos sentarnos y resolver algunos problemas. Tom comenzó a hablar, pero levanté la mano y dije, inicié esta reunión, así que sugiero que todos se sienten aquí y escuchen lo que tengo que decir antes de hacer comentarios. Creo sinceramente que es lo mejor para todos si hacen eso. En primer lugar, me gustaría abordar este asunto del divorcio. Me disculpé. Kelly, coloqué el borrador final de los papeles de divorcio sobre la mesa frente a Kelly y le pedí, por favor, firma estos. Ella respondió, Jack, no quiero un divorcio. Sea lo que sea que pienses que hice, no vale la pena desechar todos los buenos años que hemos tenido. Ojalá pudieras perdonarme y trabajar en nuestros problemas. Ciertamente no quiero hacer esto aquí frente a mis hermanos y hermana. Kelly, vamos a concluir esto ahora. No hay futuro para nuestro matrimonio, y cuanto antes firmes estos papeles, antes podremos seguir adelante con nuestras vidas, se ruborizó y dijo, bueno, si insistes en divorciarte de mí, todavía planeo impugnar el tema de la infidelidad. Es lo menos que puedes hacer por mí. Sabía que jugaría esa carta, y estaba preparado. Si decides pelear conmigo sobre el tema de la infidelidad, Kelly, no tendré más opción que presentar este DVD como evidencia en el tribunal. Coloqué una copia del DVD sobre la mesa junto a los papeles de divorcio. En caso de que te lo estés preguntando, es un video que muestra las 8 veces que me engañaste en el spa. La cara de Amber se puso roja brillante y fulminó a Kelly, expresando su incredulidad y decepción por las acciones de Kelly hacia mí. Intervine, confirmando que Kelly de hecho había evitado a Mario y Steven, y enfaticé que tenía 8 videos de ella evitándolos, lo que creía que resolvería el tema de la infidelidad. Le di un ultimátum para que firmara los papeles de divorcio o enfrentara un juicio, dejando claro que ya no estaba dispuesto a jugar juegos con ella. Pude ver que Tom y Carl también estaban impactados por la revelación y Amber lloraba en silencio. Kelly finalmente firmó los papeles de divorcio, y le dejé una copia mientras colocaba el resto en mi maletín. Kelly parecía aturdida con lágrimas no derramadas en sus ojos, y noté su shock por la evidencia que tenía para probar múltiples casos de infidelidad. Pasando al asunto de la situación de los granos, me dirigí al grupo, reconociendo su sorpresa y asegurándoles que sería breve. A pesar de la mala noticia, expliqué que debido al divorcio, ya no tendrían el valor de mis granos almacenados incluido en sus reservas, lo que los colocaría en violación de su licencia de granos y acuerdos de préstamo. En una nota positiva, les informé que había comprado el 52% de las acciones de su padre en el negocio, enfatizando que su acuerdo con él carecía de una cláusula de primer derecho de compra, lo que había facilitado la compra. Mencioné que él estaba al tanto de la necesidad de la empresa de mi capital y creía que tenía evidencia de la infidelidad de Kelly, lo que hacía que fuera una decisión fácil para él. En consecuencia, me convertí en el accionista mayoritario en Gentry Grain Inc., y cada uno de ellos poseía el 12%, lo que los convertía en minoritarios con una participación del 48%. Luego expliqué que había negociado un acuerdo para vender mi interés de control en Gentry Grain a Cargill, una empresa que busca constantemente operaciones de granos prometedoras. Mencioné la opción de que vendieran sus acciones al mismo precio que negocié, lo que consideraba favorable. Sin embargo, la desventaja era que su empresa ahora era propiedad de otra persona, y los nuevos propietarios evaluarían al personal para determinar sus contribuciones a la empresa.
Señalé el aspecto positivo de que como parte de mis negociaciones, cada uno de ellos tenía un año de seguridad laboral garantizada. Los animé a trabajar duro para demostrar su valía durante ese tiempo. Además, revelé que había vendido mi granja y la de Wally a Cargill, con Wally firmando un contrato a largo plazo para administrar ambas granjas para ellos, dada su excelente actuación. El shock que observé en sus rostros se profundizó, ahora mezclado con un grado de enojo. Tom, siendo el mayor y el líder no oficial de la familia Gentry, fue el primero en expresar sus preocupaciones. ¿Qué demonios has hecho, Jack? Has arruinado este negocio familiar porque mi hermana te engañó. ¿Qué clase de hombre eres de todos modos? ¿Cómo convenciste a mi padre de que te vendiera sus acciones? ¿Qué mentiras le dijiste? Permíteme aclararlo, Tom, respondí. Tu padre me vendió sus acciones para evitar que tú, Carl y Kelly tuvieran problemas legales. En lugar de cuestionar qué tipo de hombre soy, deberías preguntarte qué tipo de personas son tus hermanos. Coloqué el segundo DVD en el centro de la mesa. Este video proporcionará todas las respuestas que buscas sobre por qué está sucediendo todo esto. Captura de manera inequívoca tu camioneta en mi patio la noche en que fui asaltado. Te muestra a ti y a Carl asaltándome. Te muestra saliendo de mi casa con mis pertenencias. Considérense afortunados de que elegí este camino de venganza en lugar de entregárselo a los detectives Robbins y Carter. Callie finalmente habló, expresando su consternación por mis acciones. Respondí, diciéndole que nuestra situación era diferente. Mencioné cómo sentía que había desperdiciado toda mi vida con ella, enfatizando la forma en que su familia me trataba y cómo ella, también, tenía un sentido de superioridad sobre mí a pesar de ser mi mejor amiga. La acusé de ser una pareja engañosa, recordándole que había prometido ser fiel pero había dormido rápidamente con Mary Avondale. Continué, diciendo que había sido una esposa infiel, faltándome el respeto a mí y a nuestro matrimonio al estar involucrada con esos hombres. Mencioné que lo había presenciado todo en el video, escuchando cada palabra. La confronté con el hecho de que casi me había matado en el ataque, lo que en mi opinión la convertía en una amiga terrible. Callie se desmayó, y Amber y Carl corrieron a su lado, atrapándola antes de que cayera. Después de recuperar la conciencia, le di el golpe final al revelar que su padre me había vendido sus acciones para evitar que los tres fueran a la cárcel. Mencioné que no estaba muy orgulloso de sus hijos, excepto de Amber, y ella lo escucharía en el futuro. Como mencioné anteriormente, declaré que creía que había desperdiciado la mayor parte de mi vida con ella, pero no perdería más mi futuro. Le deseé una vida maravillosa y luego salí de la habitación, concluyendo todas las negociaciones. Me sentí libre de seguir adelante, y eso es exactamente lo que tenía la intención de hacer. Gracias.